Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a Línea 1-2-3, el programa dedicado a la segunda división del fútbol español. Yo soy Carles Fuentes y a mi lado estarán Fernando Hernández y Fran Guerrero. Como cada lunes repasaremos todo lo que dio de sí la jornada 37ª de la Liga 1-2-3, que una vez más nos regaló auténticos partidazos. Además, continuaremos con nuestra querida sección especial y esa sección de resultados y clasificación. No se lo pierdan, ¡arrancamos! Entrando ya en materia, en esa sección de la Liga 1-2-3, el beneficiado por el partido no disputado contra el Reus es el Córdoba, que suma 3 puntos que le dejan en una situación prácticamente igual, ¿no?, esta jornada. Pues sí, un Córdoba que parece que está desahuciado prácticamente porque está a 11 puntos del Numancia ya con 5 partidos en juego. Parece una distancia casi insalvable para los cordobeses. Prácticamente imposible el sueño de la permanencia del Córdoba porque, además, y curiosamente, visitará a la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria, un estadio muy difícil, y que es el estadio que le vio ascender por última vez a Primera División. O sea que una curiosidad, el estadio que le vio ascender ahora mismo puede ser el que le mande a Segunda División B. Un Córdoba que acompañaría al Nasti, que esta jornada descendió tras la derrota frente al Extremadura y el empate propiciado entre Albacete y Numancia, un empate a 0 que provocaba el descenso del club catalán a la Segunda División B, concretamente al Grupo 3. Así que complicado el año que viene el Grupo tercero de la Segunda División B. Vamos a ir ya al partido que habría esa jornada de sábado, el sábado a las 4, con el Alcorcón 0, Osasuna 0. Empate que no afecta mucho a los intereses pamplonicas, pero sí que es cierto que una victoria le habría venido mucho mejor, ¿no? Una victoria al líder le hubiera venido ya prácticamente para ascender virtualmente a la Liga Santander, pero vimos un partido en el que sí, el Osasuna llevó el dominio en todo momento y recuerdo una ocasión de Roberto Torres que su disparo sale mordido y se pasea por delante de toda el área pequeña. Y también un disparo de este mismo al final que atrapa muy bien Dani, el portero del Alcorcón, y un conjunto alfarero que sigue demostrando muestras de debilidad en esta segunda parte de la temporada. Y vamos a ver qué pasa con este tramo final de temporada para ambos equipos. Ya lo dijimos la semana pasada que a lo mejor Santo Domingo se le atragantaba un poco a Osasuna y así fue, aunque la verdad que sí que hubo ocasiones para ambos equipos. Recuerdo una de Roberto Torres muy buena. Y al final lo que pasó es que a Osasuna le costó mucho amoldarse a ese terreno de juego de Santo Domingo que es un tanto pequeño, más pequeño que el resto de campos, y que le pasó una mala jugada. Además, malísimas noticias con la lesión de Unai García, que se rompe el cruzado y va a estar de baja mucho tiempo. Aunque para beneficio de Osasuna podría ser campeón esta próxima semana sin jugar. Tendría que darse una carambola muy extraña, que sería que el Cádiz perdiese en estos momentos contra el Málaga y que Mallorca y Albacete tampoco ganasen en esta próxima jornada. Así que por ahí queda esa carambola que no creo que suceda, pero podría darse. Como ya hemos mencionado, la victoria del Osasuna y tras los empates de Granada y Albacete le habría dejado a 11 puestos del tercer colocado, que es el Albacete, a falta de 15 por disputar. Prácticamente habría sido un ascenso virtual, ¿no? Teniendo en cuenta la solvencia de del conjunto pamplonica en casa, en el Sadar. Así que prácticamente lo tiene hecho, pero sí que es cierto que habrá que esperar como mínimo una jornada más. Por su parte, el Alcorcón recibirá la visita del Numancia, y el Osasuna, como ya ha dicho mi compañero Fran, descansará, sumará los 3 puntos contra el Reus y veremos a ver lo que ocurre. Vamos ya con los 2 partidos de las 6 de la tarde. El primero, nos vamos a ir hacia tierras aragonesas, nos vamos a la Romareda con la derrota del Real Zaragoza por 0-1 frente al Deportivo,
que con esta victoria se coloca en sexta posición y entra en puestos de playoff de ascenso a la primera división del fútbol español. Un Zaragoza que inquietó mucho los dominios de Dani, con varias paradas de mucho mérito del portero del Deportivo, con un Marc Wall y Pep Biel espectaculares, y el Zaragoza que lo intentó hasta el final para intentarse llevar al menos el empate, pero no estuvo acertado de cara a portería. El resultado en realidad es engañoso porque el partido estuvo muy igualado. De hecho, se decidió en la recta final del encuentro y fue un partidazo en realidad, ¿no? Con una Romareda, como siempre, prácticamente llena a reventar y con dos equipos que uno se jugaba esa promoción de ascenso, poder alcanzarla porque estaba fuera, y el otro, que es el Zaragoza, pues se sigue jugando la vida un poco en segunda división. Y al final el resultado fue el reflejo de un partidazo, igualdad, que al final se decantó por un gol del Deportivo de La Coruña con un gran Dani Jiménez. Y para desgracia del Zaragoza se irá a Extremadura esta próxima jornada sin Íñigo Guaras, que es una de sus piezas claves, y sin Guitián. Así que veremos cómo se resuelve ese partido. Un Zaragoza que con esta derrota ve cómo se le vuelven a aproximar los rivales por el descenso, ya que estaba situado a 7 puntos y esta semana vuelve a bajar a los 4 puntos, así que situación complicada para los maños. Y la situación del Deportivo, que parece que fuera de casa rinde mejor que en su propio feudo, ¿no? Que en Riazor. 2 victorias consecutivas fuera de casa, como bien he dicho, que le sitúan en sexta posición a expensas de lo que pase en el partido del Cádiz-Málaga, que se está disputando en estos momentos, y que el Málaga, que es el séptimo situado, tiene 58 puntos a 2 del Deportivo, que si consigue sumar en el Ramón de Carranza, le adelantaría. ¿Qué os parece la situación del Deportivo fuera de casa? Pues un Deportivo que parece que vuelve a engancharse a esos puestos de playoff, algo que hace varias jornadas parecía algo lejos, ¿no? Pero con sus victorias en los Pajaritos frente al Numancia y ayer en la Romareda parece que se vuelve a enganchar a esa promoción de ascenso. Y el Zaragoza, pues como estamos comentando, tiene un partido directo, por así decirlo, la próxima jornada contra la Extremadura, y de perderse se complicaría la vida. Veremos qué sucede cuando regrese el Deportivo a Riazor, porque la última vez que jugó en su casa cayó derrotado y la verdad que la afición no estaba nada contenta. A ver qué sucede ahora con estas 2 victorias consecutivas que le enganchan al playoff y que además el Málaga, obligan al Málaga a ganar para recuperar esa posición de promoción de ascenso. El Deportivo, que ha firmado Dani Jiménez, ha firmado que están ante, que han vuelto, ¿no? Que ya vuelven a ser ese equipo competitivo de principio de temporada y que han regresado para quedarse ya en la zona noble de la tabla. Mencionábamos anteriormente que fue un partido muy disputado, mencionaba mi compañero Fran. El Deportivo de La Coruña, un disparo a puerta, un gol de Pedro Sánchez, que como dato curioso coincide con... Es la primera vez en la historia que un jugador profesional marca con o es tocayo, por así decirlo, del presidente electo en las elecciones generales que tuvimos la semana pasada, y que coincide con el nombre y sobre todo con el vencedor. Un Real Zaragoza que, como bien hemos dicho anteriormente, no lo hemos dicho, jugará fuera en el Francisco de la Era contra el Extremadura, y el Deportivo que jugará en casa frente al Cádiz en Riazor, así que veremos si consigue por fin sacar una victoria. Y el otro partido que se disputaba a las 6 de la tarde era el Nàstic 0, Extremadura 1, que certificaba, como bien hemos dicho anteriormente, el descenso del equipo catalán a la segunda división B. Un Nàstic que, parecía que era cuestión de tiempo, ¿no? Este descenso. Sí, situación muy complicada la que está viviendo el conjunto tarraconense esta temporada. Pese a ello, no realizó un mal partido, porque siempre llevaban siempre llevaron el dominio del partido, ¿no? Porque no paraban de causar ocasiones sobre la meta del portero Castro, del Extremadura, y una jugada aislada del conjunto del Francisco de la Era lo culminó Alfredo Ortuño con un gran gol,
Y la Extremadura que encadena así su quinta victoria consecutiva en la Liga 1-2-3 y le permite salir de esos puestos tan complicados y ya se sitúa en la 14ª posición con 45 puntos. Sí, el Nastic que consumó su descenso tal vez en el partido que menos se mereció perder, porque la realidad es que el Extremadura jugó mal, reconocido además por muchos de sus aficionados y por su entrenador, que no hicieron el mejor partido, pero bueno, al final se encontraron con 3 puntos que son muy importantes para ellos y el Nastic que consuma su descenso. Por cierto, la jugada del gol de Extremadura sí que hay que reconocer que es una muy buena jugada. Centro por banda que caza en el segundo palo Olave y que en vez de intentar rematar a puerta lo que hace es dejársela a Ortuño para que empuje a placer y desate la felicidad en el Extremadura. 5 victorias seguidas del Extremadura ante rivales de la talla de... Bueno, rivales y encima jugando fuera, como son Málaga y Deportivo de La Coruña. Muchísimo mérito del conjunto extremeño que ve prácticamente, o tiene prácticamente en la mano la salvación, aunque está a 5 puntos, pero las sensaciones son inmejorables. Sí, como has comentado, rivales muy duros en campos complicados y además a esto hay que sumar los partidos que ha ganado en casa, ¿no? Porque como si se me viene a la cabeza un partido que le ganaron a Almería y también Tenerife y han sido partidos muy bonitos de ver, ¿sabes? Aparte por los aficionados extremeños que no esperaban ni mucho menos esta buena racha de su equipo. 5 victorias consecutivas, 5 puntos por encima del Lugo y además esta semana se enfrentan a Zaragoza. O sea, otro duelo directo que si ganan, pues prácticamente sellarían la permanencia. Muy a tener en cuenta este partido porque puede prácticamente dejar cerrada la salvación del Extremadura. 45 puntos son los que tiene el Extremadura. Si suma 3 puntos más, logra esa permanencia virtual en la Liga 1-2-3. Pero viendo cómo está la situación por abajo, no te puedes conformar con esos 48. El problema es que hay muchos encuentros directos, sí, muchos directos, equipos involucrados. Entonces, también, sí que es cierto que puede ser que esté 48 o 50 puntos este año la salvación, aunque visto lo visto, nunca se sabe. Y la competitividad en esta categoría de plata llama la atención, si no podemos decir otra cosa. Un Nastic que jugará en casa, en el Nou Estadi, frente al Mallorca, un Mallorca que se la juega, una racha increíble y que buscará colocarse en puestos de ascenso directo a la Liga Santander, y una Extremadura que, como bien hemos dicho anteriormente, recibirá en casa al Real Zaragoza. Vamos al partido de las 8:30 y cerrando esta jornada del sábado con el derbi canario. Partidazo el que vivimos en el Heliodoro Rodríguez López con la victoria y remontada del Tenerife por 2-1 frente a Las Palmas. Sí, un Tenerife que parecía que el partido se le complicaba con el 0-1 en contra y con la expulsión de uno de sus jugadores, ahora mismo no recuerdo a quién fue, a Timor, y salió Carlos Ruiz, un jugador que revolucionó el partido. Suyo es el gol del empate a la salida de un córner, y en la última jugada él también recorre la banda derecha, la cuelga al área y otra vez, no me acuerdo bien cómo, José Naranjo vuelve a marcar para el Tenerife y le da 3 puntos que son aire puro para el conjunto tinerfeño, y una Unión Deportiva Las Palmas que tampoco puede dejar de mirar de reojo al descenso. Sí, porque se le puso el partido de cara a Las Palmas a pesar de la expulsión de David Timor, porque claro, con uno menos consigues ponerte por delante en el marcador, pues lo lógico es echarte un pasito atrás, intentar defenderte ya el resto del encuentro, pero se encontraron con un Carlos Ruiz, veteranísimo jugador del Tenerife, que seguramente nadie esperaba. Remató de cabeza a la perfección un buen centro y luego se hizo un auténtico jugador en el segundo gol para regalársela a José Naranjo. Así que victoria importantísima para el Tenerife, que coge un poco de aire, y Las Palmas que volvió a contar bajo palos con Josep, que es un antiguo canterano del FC Barcelona y que en los últimos 2 partidos ya ha despertado la atención, según algunos medios, del Real Madrid. Un partido que en rueda de prensa posteriormente se mostró Pepe Mel pero que muy enfadado con la actuación arbitral, diciendo que si decía lo que pensaba, posiblemente pasara la noche en comisaría. Así que, bueno... Y sí, todo viene porque había un de Mauro jugador dos del Santos
que mereció también tal vez ser expulsado por una entrada por detrás también un poco fea. ¿Qué os pareció esa entrada? No sé si estáis de acuerdo con Pepe Mel en que debería haber sido una expulsión, una roja directa o la amonestación fue más que suficiente. Yo creo que no le saca ni amarilla al jugador tinerfeño. No sé si saca amarilla, pero Yo creo que no, porque... La amarilla que recibe posteriormente Mauro dos Santos es una jugada totalmente diferente. O sea, que ni siquiera amonestó al jugador. Ni siquiera amonestó al jugador Hombre, del Tenerife. Para mí, una entrada por detrás... Se han saldado peores entradas por detrás con roja por el simple hecho de ser una entrada por detrás. O sea que esta entrada, esta acción, pues tal vez sí que mereció la roja. Más que nada después teniendo en cuenta la doble amarilla o la segunda amarilla con la que se va a la calle David Timor, que probablemente es una acción de un menor nivel o de una menor peligrosidad que la que realiza Dos Santos. Anteriormente he comentado que al Tenerife se le ponía el partido en contra porque la expulsión de David Timor, que pertenece a la Unión Deportiva Las Palmas y no al Tenerife. Rectifico. No sé qué os parece lo que he mencionado anteriormente de la rueda de prensa de Pepe Mel. A mí, y no por menospreciar al entrenador, me parece una bomba de humo, ¿no? Para tapar esa mala racha que lleva la Unión Deportiva Las Palmas y que no se hable tanto de que no gana. Es que es cierto que la semana pasada gana, pero no consigue levantar cabeza. La semana pasada le ganó al Lugo, un rival a priori fácil. Directo también, pero lejos de su estadio tampoco le están saliendo las cosas y en su casa tampoco. Lo llevamos diciendo ya varios meses, la Unión Deportiva Las Palmas este año está defraudando a todo el mundo. Bueno, Pepe Mel es un grandísimo entrenador, como entrenador, claro, pero también sabemos que las ruedas de prensa, bueno, es conocido porque las ruedas de prensa también habla sin pelos en la lengua muchas veces. Y esta ha sido otra más. Las Palmas esta temporada no está teniendo su año, tal vez un error de planificación o no ha salido como esperaba. Y es lo que hay independientemente del entrenador, porque se ha visto que da igual el técnico que haya en el banquillo, que la cosa sigue igual. Pero tal vez hay que llevar un poco de cuidado con las palabras porque, bueno, no sé, tal vez pueden herir a alguien. Y cerrando ya un poquito este partido, ¿vosotros haríais revolución el año que viene en la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas o siguiendo el modelo, por ejemplo, de la Unión Deportiva Almería? ¿O quizá mantendríais la base y tocaríais un par de cositas? Porque es cierto que la plantilla es de muy buen nivel. Yo creo que mantendría la base, porque si haces revolución, también te la estás jugando mucho, ¿no? Y si tienes una base sobre la que quizás encuentres a otros jugadores que se adapten a los que ya hay, pues yo creo que puede ser una buena iniciativa. Hombre, yo creo que mínimo de esta plantilla, al menos 10 jugadores deberían continuar. Si cambiar el resto entero es una revolución, pues sí que era revolución. Pero vamos, que hay 10, 12 jugadores que yo creo que deben continuar y a partir de ahí ya remodelar un poco la plantilla. Por ejemplo, no puedes prescindir de jugadores como Rubén Castro, que tiene una cierta edad y que yo creo que le puede venir muy bien en segunda a Las Palmas, como Fidel, como David Timor, que tiene también calidad para estar en primera. Creo que hay ciertos jugadores que no puedes prescindir de ellos. Cala, Rafa Mir. Sí, pero al final si están demostrando que juntos no rinden, quizá yo tampoco soy partidario de hacer una revolución, pero sí que es cierto que van a tener que cambiar mucho las cosas en tierras canarias. El Tenerife que visitará la semana que viene al Granada en el Estadio de los Cármenes y Las Palmas que recibirá en casa al Córdoba, que se jugará a cara o cruz el descenso a la Segunda División B. Cerramos ya el sábado y nos vamos al partido matutino del domingo, concretamente a las 12. Se disputaba en tierras gallegas en Lugo, el 4-2, victoria del conjunto lucense que respira y de qué forma por contra de la Almería, que ve prácticamente cómo se alejan sus opciones de aspirar a un puesto de playoffs de ascenso. Un Lugo que de no haber ganado se hubiera metido en problemas porque todos los de abajo han sumado y de no haber ganado el Lugo en el Ancho Carro se hubiera quedado a 4 de la salvación. Un partido loco y trepidante el que vivimos en el Ancho Carro, plagado de errores defensivos, y a la Almería que prácticamente se les fuman las opciones de playoff. El Lugo que empezó muy bien el partido, acorde a las necesidades que tenía,
y que, como bien ha dicho Fernando, pues si no hubiese ganado, se hubiese quedado a 4 puntos del Numancia. Pero bueno, al final le salieron las cosas bien. Una pena para la Almería, que todavía podía seguir soñando. Pero es que cada vez que hacía un gol el Almería, el Lugo respondía a los 2 minutos con otro tanto. Así que tal vez fallo de la Almería, ¿no? Esto, porque no puede ser que las 2 veces que metas gol, prácticamente instantes después te acaben haciendo otro a ti. Así es imposible prácticamente remontar un partido. En cualquier caso, otro gol para Álvaro Jiménez, que suma ya 15, y igual a Quique del Deportivo como máximo goleador, y a Enrique Gallego, que todavía sigue presente. Y el Lugo, pues bueno, con un Lazo que sigue causando estragos en las defensas, y que, ojito con este jugador, porque para el año que viene podemos verlo en un gran equipo. Se está haciendo un temporadón en el Lugo. Un partido que, como he comentado, lo marcan quizás 2 errores defensivos. Uno del Lugo, que propicia el 1-1 de Álvaro Jiménez. De Campabadal. De Campabadal. Bueno, sí, el error es de Campabadal, marcar a Álvaro Jiménez. Y luego creo que el Almería también hay algún desajuste en la defensa. Ahí, ¿no? El tercer gol del Lugo, Sí. no, el segundo, perdón, tras el empate de Álvaro, es un centro que parece que quiere despejar René. Sabe el Gitz, al final se hacen un lío entre los dos, despeja René con los brazos, que le pega a Barreiro, que está delante de la portería, y el rebote entra para adentro. Sí, por eso lo comento, porque prácticamente han sido fallos puntuales, ¿no?, los que han decantado la balanza en este partido. 8 puntos distancian al conjunto almeriense del Deportivo, el sexto clasificado, por lo que a falta de 15 puntos, situación más que difícil para la Unión Deportiva Almería de engancharse a un puesto de playoff. Y por su parte, como bien hemos dicho, el Club Deportivo Lugo, que si no hubiera sumado esta semana, se alejaba a 4 puntos del Numancia, y que vería muy, como cada semana que va pasando, verían reducidas sus opciones de salvación. Y sí, más como está la zona de abajo, porque ahora parece que ganan todos, ¿no? Y que está todo muy apretado, está todo en 3 o 4 puntos ahí en la zona roja de la clasificación. Ahora parece que esas plantillas que a principios de temporada ilusionaban o parecían que eran plantillas competitivas, están haciendo valer ese dicho, y están resurgiendo un poco, ¿no? Es el caso del Zaragoza también la semana pasada, es el caso de Lugo esta semana. Veremos cómo termina la situación para estos equipos. Sí, es cierto que ahora parece que empiezan a rendir todos los equipos. Siempre entran las prisas en las últimas 10 jornadas. Un Lugo que visitará el Molinón la semana que viene contra el Sporting de Gijón, y Las Palmas, que recibirá en casa, en los Juegos del Mediterráneo, a un salvado Elche Club de Fútbol. Nos vamos ya al partido que se disputaba a las 4 de la tarde, con la victoria in extremis, con gol de Alex López, por cierto, del Mallorca, 2-1 frente al Sporting, que sitúan al conjunto balear en una situación inmejorable para acercarse a puestos de ascenso directo a la Liga Santander. El Sporting, que ve truncada su buena racha, pero una vez más volvió a marcar Uros Djurdjevic, que es la buena noticia del conjunto asturiano esta temporada, y un Mallorca que sigue intratable en Son Moix. Y recalcar que el primer gol de ante Budimir es en fuera de juego, por centímetros, pero es en fuera de juego, pero el gol es concedido. Sí, el Mallorca, que ya no es fuerte solo en Son Moix, es fuerte en todos los lugares, porque lleva unos puntos que así lo confirman. Y fue una locura Son Moix el pasado domingo, porque ese gol en el 95 creo que es de Alex López, que además es un golazo, un buen control en el área y una definición con la zurda cruzada muy, muy buena. El gol de Budimir, posición dudosa porque está ajustada, pero yo creo que se ve claramente que está un pelín adelantado, así que debió de anularse ese tanto, que el año que viene con el VAR pues probablemente no subiría al marcador. Y el Sporting, que ve truncada su buena racha, porque eran muchos partidos sin perder, golazo de Djurdjevic, eso sí, pero no pudo hacer nada al final el conjunto de José Alberto, que tendrá que hacerlo muy bien en esta recta final para poder engancharse otra vez al playoff. Malas noticias, eso sí, para el Sporting, porque se rompe la clavícula Diego Mariño y se perderá lo que resta de temporada. Sí, la verdad que elogiábamos hace un par de semanas a Diego Mariño, que lo poníamos prácticamente en mínimo un equipo de primera división. Veremos a ver cómo se recupera de la lesión, y desde aquí desearle una pronta recuperación y que desde luego vuelva al mínimo, al nivel al que se encontraba. Por cierto, Mallorca, de los últimos 9 partidos en casa, 8 victorias, 1 empate. Este fue contra el Elche, que, como bien decimos cada semana en este podcast, jugar en casa y sobre todo ganar
parece que en segunda división diría que más del 50% de la posibilidad de ascender, ¿no? Yo lo colocaría en un 70% si consigues sacar los puntos en tu feudo. Sí, un Mallorca que está dando ejemplo de ello y que se nos acaban los elogios para este equipo, ¿no? Porque es un recién ascendido, como todos sabemos, y ahí lo tienen, 64 puntos a 4 del Granada y soñando con ese ascenso directo, ¿no? Quizás se aprovechen de ese Albacete-Granada que hay en las próximas jornadas y le puedan recortar puntos a los de arriba, pero tampoco tienen que fallar los de Son Moix. Es que los números del Mallorca en casa yo creo que están a la altura de los de Osasuna, que es el líder de la categoría y que tiene el ascenso en el bolsillo. Es un temporadón lo que está haciendo el Mallorca, que hasta hace bien poquito parecía que iba a ser imposible lo del ascenso directo, pero es que ahora eso está muy cerca. Porque el otro día, hace el pasado domingo, en el partido del Oviedo-Granada, no solo estaban jugando el Oviedo-Granada, estaban jugando el Albacete y estaban jugando el Mallorca. Porque, a los intereses de ambos conjuntos estaba ese partido. Así que veremos cómo acaba la temporada, pero el Mallorca, desde luego, tiene posibilidades de ascender directamente. Decías que estaría casi igualado, ¿no? con el Osasuna. Mirando aquí la clasificación como local, el líder teórico sería el Osasuna con 50 puntos en casa, una auténtica locura, seguido del Mallorca con un partido más con 45, es decir, 45 puntos, solo le separan 5 del Osasuna, y además es el máximo goleador en casa con 33 dianas y el tercero menos goleado, por detrás de Osasuna y Granada. Números que, como no quieren que el conjunto balear esté situado en cuarta posición y a tan solo 4 puntos del Granada, que es el segundo colocado. Sí, unos números absolutamente increíbles, ya lo estamos comentando. Prácticamente todas las jornadas, ¿no? Y quizás el Mallorca logre el milagro que obró hace unos años el Granada, ¿no? El ascender directamente de segunda B a segunda y de segunda a primera. Una heroicidad que está en el alcance de muy pocos. Las estadísticas no engañan y la temporada del Mallorca está siendo excepcional con un proyecto que subía de segunda B, como bien ha dicho Fernando, y que con algunos refuerzos que ha traído se ha convertido en un serio candidato al ascenso a Primera División, porque si no asciende directamente yo creo que será difícil que no haga playoff y en el playoff va a ser uno de los equipos más duros seguro. Un recién ascendido que también era un poquito el lobo con la piel de cordero, porque el presupuesto no indicaba ni mucho menos que fuera un recién ascendido, pero ahí está, tremendo mérito del equipo bermellón, así que siga esta grandiosa racha. Nos vamos al partido de las 6 de la tarde, en tierras manchegas, en el Carlos Belmonte, empate a 0 entre Albacete y Numancia, que pueda penalizar en un futuro al conjunto manchego. No sé qué os parece. Sí, un Albacete que vuelve a pinchar en su casa, esta vez contra el Numancia, un punto que a los numantinos les sabe como gloria, ¿no? El Albacete tuvo la victoria en su mano, con un mano a mano valga la redundancia, con un mano a mano de Álvaro Tejero, que saca con un auténtico paradón el portero del Numancia. Y bueno, el Albacete que se aferra quizás a ese duelo directo que tiene en las próximas jornadas frente al Granada, y vamos a ver qué pasa con el conjunto manchego. El Albacete que desperdició una buena oportunidad de seguir ahí de cerca el ascenso directo, y el Numancia que ha sido noticia porque parece que hizo una revolución en ese partido. Cambió un poco la forma de ordenarse en el campo, la forma de jugar, y la verdad que le vino bastante bien, porque la verdad que el partido fue muy serio y apenas concedió ocasiones el Numancia, así que yo creo que tal vez jugando, siguiendo esta línea, pueda sacar los puntos que restan y pueda salvarse de manera holgada, ¿no? Tranquilamente. Está a un punto por encima del descenso el Numancia. Se ha complicado, ¿no? También recalcar que los pajaritos no está siendo muy, muy efectivo, ¿no? Y no suma de 3 en 3, algo que es necesario en estas 5 jornadas que restan de campeonato. Situación muy apretada en la zona de abajo. Lugo, Numancia y Rayo Majadahonda están tan solo a un punto de distancia Numancia y Rayo Majadahonda están tan solo a un punto de distancia del Lugo. Así que cada punto que sume el Numancia, y sobre todo en un campo tan difícil como es el Carlos Belmonte, seguro que le vale. Y el Albacete, por su parte, como bien hemos dicho,
dejó escapar una buena oportunidad, ve cómo se le escapa un poquito más el Granada y ve como quizá se le alejen las opciones de ascenso directo. Ese empate a puntos entre Granada y Albacete, si se produce, el ganador es el Albacete, a expensas del partido que queda a disputar entre ellos dos. Sí, bueno, el Albacete en realidad yo creo que la ilusión sigue intacta. Sabe que tiene un enfrentamiento directo y sabe que, bueno, que si él lo hace bien, si gana todo lo que queda, va a estar más en manos del Granada que del Albacete. Así que veremos cómo termina, porque la verdad que se presenta bastante ilusionante estos últimos partidos. Se presentan ilusionantes estos últimos partidos de temporada. Partidos muy difíciles que le restan al Albacete, como son Granada, Sporting de Gijón, Málaga Y Majadahonda, porque Majadahonda Almería se la y juega. el próximo, esta semana, el Rayo Majadahonda. Así que de los 5 que le restan, 4 son equipos punteros de la categoría de plata del fútbol español, así que no se pueden relajar, sobre todo. Intentarán hacer valer el factor cancha, el factor campo, así que veremos a ver qué le depara el futuro al conjunto manchego. Lo que está claro es que están haciendo una temporada increíble. Por cierto, Eugeni Valderrama recibió un galardón, una especie de cuadro, marco, por haber anotado el gol número 1000 del Albacete en segunda división. Y vamos a cerrar, bueno, como bien hemos dicho, Albacete jugará fuera de casa contra el Rayo Majadahonda y el Numancia, por su parte, recibirá en Los Pajaritos al Alcorcón. A la misma hora se disputaba en tierras ilicitanas, concretamente, bueno, en Elche, en el Martínez Valero, con la victoria del conjunto ilicitano por 2-1 frente al Rayo Majadahonda. Partidazo, bueno, partido quizá más bien espeso en la primera parte y luego muy buena arrancada del conjunto franjiverde que hizo valer esa victoria con goles de Nino y Yassin Kasmi. Sí, un Elche que quizás no tuvo la mejor primera parte de la temporada y en la segunda mitad salió con otra cara al encuentro y así se vio reflejado con un 2-0 en el marcador con goles de Nino, que sigue en combustible a sus 38 años, a punto de cumplir 39, y que Yassin Kasmi también marcaba su segundo gol con la camiseta ilicitana, y el Majadahonda que quizás nada más anotar el Elche el 2-0 y minutos después recortaba distancias en el marcador y traía a los fantasmas al Martínez Valero, pero una victoria que le sabe a permanencia en la Liga 1-2-3 para el conjunto de Bacheta y un Majadahonda que se mete en problemas y que se queda un punto por encima de la zona de salvación. Creo que el resultado es engañoso porque, bueno, aunque refleja igualdad, un 2-1 refleja igualdad, podría haberse llevado el partido cualquiera de los dos equipos. Majadahonda, Elche, incluso un empate, porque el Majadahonda dispuso de cantidad de ocasiones muy buenas, el Elche también, pero ya te digo que partido muy igualado, ¿no? Porque así fue, y el Rayo Majadahonda, que sobre todo se apoyó en Fede Varela, probablemente uno de sus mejores futbolistas, que hizo un auténtico golazo. Y el Elche, que la primera parte no fue la mejor, pero luego apareció Nino en la segunda y un Yassin Kasmi que necesitaba el gol más que nadie. Destacar a Dani Romera, el jugador del Rayo Majadahonda, y a Edgar Badía, que evitó el gol de los... Una de las más claras del Majadahonda, Sí, fue un remate de cabeza. Sí, fue una gran parada del meta del Elche. Muy buen trato de balón el que mostró el conjunto majariego en el Martínez Valero, un campo siempre muy difícil para los rivales y que como bien dijo Pacheta en rueda de prensa, había sido uno de los partidos más difíciles en casa porque según decía Pacheta, muchos rivales cambian su forma de jugar contra el Elche, pero el Rayo Majadahonda se mantuvo firme y así lo demostró y quizá por eso el resultado más justo hubiera sido un empate, la verdad. Quizá por el gol que tiene el Elche y que este año no le acompaña al Rayo Majadahonda, un Nino que está incombustible, a pesar de medir 1,69 metió de cabeza y tuvo otra. Y luego Yassin Kasmi que cada semana le da todo al Elche y le dio al palo, si no recuerdo mal, al larguero de cabeza. Y luego fue Nino, esa también fue Nino, el remate de cabeza. Y luego el gol, muy bien controlado el cuero, la pincha con la izquierda y la cruza a un portero del Rayo Majadahonda, a Basilio, que no puede hacer nada. ¿Qué os pareció el encuentro y sobre todo, bueno, el encuentro no, la efectividad delantera ilicitana?
El Elche, que también tuvo una ocasión muy clara en la primera parte. No recuerdo bien si es el remate de Yassin Kasmi, que saca Basilio con una gran parada. Y en la segunda mitad el Elche tuvo ocasiones, aparte de los 2 goles. Y el Rayo Majadahonda, que quizás, como ha comentado Fran, mereció más. Al menos un empate, quizás, en tierras ilicitanas. Es que creo que no se está teniendo nada en cuenta, pero el Elche con 50 puntos, una muy buena segunda vuelta, no se habla de que la primera vuelta, con tan solo haber sacado 10 puntos más de cualquier partido que pudo sacarlos, y más de 10 incluso, con 60 estaría ahora mismo igualado con el Deportivo que ocupa playoff. Estamos hablando de que tal vez si le diéramos al Elche otra media temporada más, se situaría entre los mejores equipos de la competición. Y sin duda, porque es que lo está mostrando y la segunda vuelta es envidiable, pero es que si en la primera, como digo, hubiese sacado algo más de 10 puntos, incluso 10 puntos, acabaría peleando por el playoff. Sí, pero al final agua pasada no mueve molino y no podemos, nosotros no, sobre todo el Elche no puede hacer nada por mejorar esas estadísticas. Al final la temporada yo creo que haciendo un balance es muy positiva, sobre todo por el presupuesto con el que iniciaba la temporada y por la pérdida de jugadores clave como fueron Soricaba o lesiones. Pero a Soricaba Lozano. No se le echa de menos aquí en tierras ilicitanas. No, pero al final la primera vuelta el Elche está donde está porque Soricaba hizo un arranque de temporada muy bueno. Recordemos que prácticamente solo anotaba él. Sí. Entonces, Lo que dijo Pacheta, que ahora estaban entrando goles que en la primera vuelta no entraban o no hubiesen entrado de ninguna manera. Sí, es que es verdad, el Elche necesitaba 40 para meter una y a ellos le llegaban 2 o 3 veces y le anotaban. Pues cerramos este encuentro de las 6 de la tarde y vamos ya con el último de la jornada del domingo, con el Oviedo 1, Granada 1. Encuentro que quizá penalice un poquito más al Granada porque pudo sumar los 3 puntos. Sí, se adelantó en el partido con un auténtico golazo de Fede Vico de volea y un Oviedo que no se echó atrás y parece que también le penaliza este empate, ¿no? Porque se queda a 3 puntos del Deportivo, que es el que marca la zona de playoff. Y Brahima Valdé fue el que salvó un punto al menos para los azules. También tuvo el 2-1 en su cabeza, pero salió por encima de la portería. El Oviedo que lo va a tener, quiero decir que va a tener posibilidades hasta el final de playoff porque se encuentra a 3 puntos y todavía restan unos cuantos partidos. Entonces, al final está en su mano el ganar o no ganar para seguir enganchado. Y la verdad que el Granada hizo un partido muy serio, muy bueno en defensa y con el gol de Federico parecía que se le ponía de cara y que el Oviedo no iba a poder remontarlo. Pero al final el único fallo defensivo que tiene el conjunto nazarí, que es de Germán Sánchez, se aprovecha Ibra, que lo penaliza, y un minuto después, como dice Fernando, pudo hacer el segundo, en su cabeza lo tuvo, y de hecho, después del partido fue a los micrófonos de Isaac Fouto, de Gol Televisión, y ahí mismo lo dijo, que se sentía mal por la afición, porque él creía que ese gol de cabeza tendría que haber entrado. Un auténtico golazo el que marcó el ex de equipos como Córdoba, Fede Vico, la empaló perfecta a la izquierda de la portería de Nereo Champán, que no pudo hacer absolutamente nada. Se estira el portero del conjunto ostense, pero no llega el portero. Ovetense, perdón. Muy parecido al de Ibra, en realidad, solo que Federico llega a controlar y Ibra la caza en carrera. Empala desde fuera del área un buen gol. Ambos goles son de fuera del área, si no me equivoco. Sí, además un jugador que había pasado muchas lesiones, tuvo que salir fuera de España, si no recuerdo mal, al Anderlecht. Así que desde aquí desearle todo lo mejor, ya lo está demostrando en el... Es más, está cedido por el Leganés en el Granada, o sea, pertenece a un equipo de primera división. Y parece que si sigue así, lo va a repescar, va a continuar en el club madrileño. Cerramos ya aquí la jornada. Bueno, discúlpenme un segundito porque debemos informar que el Rayo Vallecano va a ser equipo de la segunda división de fútbol español la temporada que viene. Y la Sociedad Deportiva Huesca también. De la Sociedad Deportiva Huesca. Y como bien hemos dicho anteriormente, el Nastic dejará de ser equipo
del fútbol profesional y pasará a formar parte de la segunda división B, concretamente en el grupo 3. Bueno, también en estos momentos se disputa el Cádiz-Málaga. Lo hemos dicho anteriormente, pero que volvemos a repetirlo. Si están escuchando esto en diferido, pues ya sabrán el resultado. Así que nada, cerramos ya la sección, bueno, la primera parte de la sección de la Liga 1-2-3 con los resultados y volvemos enseguida con la clasificación. Turno de la clasificación al término de la jornada 37ª de la Liga 1-2-3 para completar esta sección con Osasuna líder con 74 puntos. Segundo y cerrando la zona de ascenso directo el Granada con 68 puntos. Abriendo los puestos de playoff de ascenso, tercero Albacete con 65. Cuarto Mallorca con 64. Quinto Cádiz con 60. Y sexto y cerrando la zona de promoción de ascenso el Deportivo también con 60 puntos. Séptima posición para el Málaga, 58. Octavo Oviedo, 57 puntos. Noveno Sporting con 54. Décimo el Almería con 52 puntos. Décimo primero Alcorcón con 51. Duodécimo el Elche con 50 puntos. Décimo tercero Las Palmas con 46. Décimo cuarto el Extremadura con 45 puntos. Décimo quinto Zaragoza con 44. Décimo sexto es el Tenerife con 43 puntos. Décimo séptimo Rayo Majadahonda con 41. Décimo octavo y marcando esa zona de salvación el Numancia con 41 puntos. Y abriendo los puestos de descenso a la segunda división B, Lugo con 40. Vigésimo es el Córdoba con 30 puntos. Y colista, una semana más, Nastic con 28. Concluida ya la sección de la Liga 1-2-3, nos adentramos en la próxima, en la narración radiofónica. Esa sección especial, ese espacio en el que se ofrece la narración radiofónica, valga la redundancia, de algún gol o alguna jugada especial que no tiene por qué ser solo de la Liga 1-2-3. El pasado fin de semana, el Español hizo crecer la esperanza europea ganándole al Atlético de Madrid. Vean cómo nos contó Rubén Martín, como una semana más, los goles del encuentro. Español 3, Atlético de Madrid 0. Oye, ¿y tú qué? ¿No te tomas la... Una semana más que viene Rubén Martín. La verdad que queríamos traer el de Alfredo Martínez contando el gol de Leo Messi de falta contra el Liverpool,
pero no podíamos porque yo creo que nos hubiese saltado YouTube con el abuso en las palabras, porque la cantidad de términos que utiliza Alfredo Martínez para dirigirse a Messi Lo vive. son increíbles, así que al final hemos optado por Rubén Martín, que no falla, y que además era un partido muy interesante, porque el Español, como bien ha dicho, se jugaba seguir peleando por Europa, y con estos 47 puntos que ahora tiene, se pone a 3 del séptimo, que podría entrar en Europa. Sí, una semana más el narrador del tiempo de juego de la COPE, que no nos sorprende ya porque es hábito escucharle todos los fines de semana y que lo haga tan bien. Y con respecto a Alfredo Martínez, me parece otro gran narrador, pero se le va la cabeza porque cómo narra los partidos es la muestra de que lo vive, ¿no? los vive. Como si estuviera jugando él también, ¿no? Y celebrara los goles con los jugadores. Hablando un poquito del encuentro, parece que el Atlético de Madrid salía con todo, ¿no? Era un partido que podía afianzarle ya en la segunda posición, pero sin embargo el Español planteó para mí el mejor partido de toda la temporada. Salió muy bien, aunque no fue en la segunda parte, donde Borja Iglesias ya decantó la balanza para el conjunto catalán, y una situación muy buena para los pericos que no se veían, o al menos yo no los veía en esa posición tras los malos meses de enero o febrero que le descolgaron de la primera gran vuelta que hizo. Yo creo que vamos a ir ya cerrando por aquí. Ha sido un placer como cada semana. Dejamos ya nuestro 12º programa. Agradecerles antes de nada el apoyo que tuvo el reportaje a la Unión Deportiva Almería. No sabemos ya prácticamente cómo mostrarles de vuelta ese cariño que nos dan. Solo podemos prometer seguir trabajando y quién sabe si próximamente tenemos otro reportaje. Pero ya informaremos más adelante. Lo dejamos aquí. Darle las gracias a mis acompañantes, a Fran Guerrero desde el control técnico y a Fernando Hernández, como cada semana. Y un saludo de un servidor. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.